Muy buenas noches, Benjamín Contartón presenta las ramas de la lingüística. Son la gramática y la gramática está comprendida por fonología, morfología, sintaxis, fonética, semántica, pragmática, lexicografía y lexicología. Esta rama de la lingüística es muy importante conocerla ya que nos lleva al estudio profundo de alguna lengua. La lingüística es comprendida como el estudio científico del lenguaje y entre otras ocupaciones se encarga de describir las estructuras rígidas por reglas de las lenguas. La lingüística estudia el lenguaje de manera general, pero particularmente también estudia cada lengua que se habla en el mundo. Más o menos hay cerca de 7000 lenguas en el mundo. Se encarga la lingüística para el estudio de cada uno de ellos. La gramática se aplica solo a los aspectos sintácticos y morfológicos de la lengua, pero es común que también involucre elementos léxicos, semánticos e incluso fonológicos. Cada lengua posee una gramática propia, dotada a su vez de una lógica propia, es decir, su manera de organizar los signos lingüísticos y por ende de organizar la realidad. La gramática establece el conjunto de reglas para que el idioma sea hablado y escrito de manera correcta. La fonética se ocupa de la producción de los sonidos del habla por parte de los humanos, a menudo sin conocimiento previo del idioma que se habla. Estudia los sonidos de la lengua, del habla, estudio acústico, perceptivo y fisiológico del habla, es decir, esos sonidos que se producen cuando hablamos. Estudia el sonido del fonema, por ejemplo, el fono del fonema N es Las posiciones de los fonemas son diferentes de acuerdo a su posición. Estudia la correcta expresión de frases y términos. Estudia el sonido correcto de los fonemas, fono y alófono. Correcta pronunciación de las sílabas. Lo primero que aprendemos como seres humanos es la producción de los sonidos sin saber previamente del idioma en que vamos a hablar. La fonología. Fonología es parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Por ejemplo, rata con el fonema R, pata con el fonema P. O sea que la fonología trata sobre patrones de sonidos, especialmente diferentes patrones de sonidos en diferentes idiomas, diferentes fonemas, o dentro de cada idioma, diferentes patrones de sonidos en diferentes posiciones en palabras, etc. Estudia las características abstractas y gramatical de sistemas de signos y sonidos. Por ejemplo, la anulación de los sonidos en el idioma español de la C, la S y la Z, la G y la J, la B y la V, la R y la doble R. Estudio los sistemas de fonemas, los patrones de sonido de la lengua por su función distintiva dentro de una lengua particular. O sea que la fonología se encarga del estudio de los signos lingüísticos. Estudia los fonemas. Acá tenemos un ejemplo, la N. La morfología. La morfología se ocupa del modo de construcción de palabras, es decir, de la manera en que juntamos sus raíces y fragmentos principales, dotados de significado léxico con otros fragmentos que modulan, cambian o determinan el significado final de lo dicho. Estudio de las palabras que se forman y su relación con otras. Por ejemplo, la estructura, la raíz, prefijo y sufijo de la palabra lo estudia la morfología. En este caso tenemos aquí la raíz o el lexema, nin. Al agregarle estas terminaciones o desinencias, forma niño, niña, niños, niñas. Es el trabajo de la morfología. Sintaxis, la que se ocupa de la organización interna de la oración, de acuerdo a una lógica secuencial establecida en las leyes gramaticales y la lógica del idioma. La gramática o parte de la gramática, que es sintaxis, se encarga del estudio del orden de las palabras, el orden correcto de las palabras en una oración para que exprese el pensamiento completo. En cada idioma hay orden especial para escribir las oraciones para que pueda expresar los pensamientos de forma correcta. Semántica, la que se ocupa del significado de las palabras y de su rol dentro del conjunto de dinámicas y patrones que constituyen una lengua. Estudia el significado del lenguaje, los lenguajes de programación, la lógica formal y la semiótica. Estudia el significado de palabras, frases, signos y símbolos de acuerdo a su contexto.
Se refiere al estudio de diversos aspectos del significado, sentido e interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Estudia la relación de las palabras y la realidad. En cada cultura, en cada pueblo, las palabras tienen un significado de acuerdo a la interpretación que se le da en diferentes sociedades. La pragmática. ¿Qué estudia la pragmática? Estudia el lenguaje en relación con los usuarios y las circunstancias de comunicación. ¿Qué quiere decir eso? La pragmática estudia el tono de voz al pronunciar las palabras, los gestos, las posturas, el espacio que se abarca, el volumen, la velocidad y la vocalización del hablante. Uso de los elementos paralingüísticos, por ejemplo, si está nerviosa, confiada, cansada, enojado y otros aspectos que estudia la pragmática. Gracias a la pragmática se puede saber cuál es la mejor forma de comunicarse de acuerdo al contexto. Lexicología, ciencia lingüística que estudia el léxico o vocabulario desde una visión general. Se dedica al estudio de los morfemas de la lengua, es decir, al estudio de las palabras, de manera que se teoriza, define y clasifica las unidades del nivel léxico. La lexicología también implica las relaciones entre palabras que pueden implicar semántica, por ejemplo, amor versus efecto, derivación, por ejemplo, sondable versus insondable, uso y distinciones, sociolingüística, por ejemplo, pulpa versus carne, cualquier otro tema envuelto en el análisis de todo el léxico de una lengua. Lexicografía. Conserva el léxico como objeto de estudio, puesto que lo analiza con un fin práctico, la elaboración de diccionarios. Juntas comparten la tarea de estudiar la creación de nuevas palabras y su formación es el trabajo de la lexicografía. Entonces, la lingüística es la disciplina que se encarga del estudio del lenguaje, y particularmente las lenguas. Luego de la lingüística aparece la gramática, que es la encargada de normar todos los idiomas. Cada idioma tiene una gramática. De la gramática surge la fonética, la fonología, la morfología, la sintaxis, la pragmática, la lexicografía y la lexicología. Son factores importantes para el estudio de la lingüística. Muchas gracias por su atención.